Abramos la palabra de Dios en Daniel capítulo 7. Algunas veces alguna gente ha expresado que yo no predico, que yo doy estudios bíblicos y ahora se va a hacer verdad lo que han dicho. Así que suere venga, pero bien cargado de cafeína, porque vamos a leer Daniel capítulo 7 y vamos a comenzar en el versículo 9. Daniel 7, 9. Vamos a leer hasta el versículo 14. Y dice la palabra de Dios en Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Brother, cuando leemos esta escritura y conocemos poquito del Nuevo Testamento, se nos enchina la piel, porque es el Señor Jesucristo cuando está hablando de las nubes como hijo de hombre y los detalles que empieza a dar, y luego como el anciano de días que está sentado en el trono, y como describe el libro de la vida, como lo abre, y luego viene el juicio. ¡Uy, qué cosa tan más maravillosa para nosotros! Entonces nosotros los cristianos concluimos que aquí Daniel, que fue escrito como 600 años antes de que viniera Jesucristo, está hablando de Jesucristo, del Mesías. Es a lo que concluimos nosotros. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, pues se nos hace obvio, se nos hace lógico. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 64, cuando están enjuiciando al Señor Jesucristo, dice Mateo 6, 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Fíjese, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Son palabras de Daniel 7. Y viniendo en las nubes del cielo. Es lo mismo de Daniel 7. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Al sacerdote y a los demás judíos les ardió, les caló esas palabras, porque ellos sabían que la escritura estaba hablando del Mesías, de Daniel capítulo 7. Y Jesucristo mismo se estaba diciendo: yo soy esa persona, ese como hijo de hombre que Daniel vio. Ahí a un ladito del hombre, el anciano de días. Yo soy ese que vino en las nubes. Y entonces le caló. Y así la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos da muchos ejemplos de cómo Jesucristo es ese como hijo de hombre de Daniel 7. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. Ahí están las nubes otra vez. He aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y está hablando del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, ese capítulo tan muy conocido, si usted lo lee, muchas veces menciona al Hijo del Hombre. Y cuando habla de Hijo de Hombre o Hijo del Hombre, es una descripción mesiánica del Antiguo Testamento que identifica a este Mesías no solamente como el Salvador del mundo, pero como una persona divina. Alguien que se le entregó todo el trono, todo dominio, todo poder. Alguien que vino para gobernar y su reino será eterno, por siempre, por siempre, por siempre. Fíjese otro ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, usted recordará que ahí fallece el primer mártir que se llamaba Esteban. Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Es lo mismo que vio Ezequiel, la gloria de Dios. Es lo mismo que vio Daniel, la gloria de Dios. Y ahora Esteban está viendo también la gloria de Dios. Y dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, ahí está otra vez, ¿al quién? Al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Son palabras de Daniel capítulo 7. Todo esto, por eso nosotros digo, wow. Cuando usted vea que hemos estado estudiando Hechos, ya me doy cuenta que por más de un año, y vemos que venían muchos judíos a los pies de Jesucristo cuando predicaban los apóstoles. Y cada vez que predican los apóstoles están usando el Antiguo Testamento, los profetas, porque ellos hablaban de Jesucristo. Cuando Jesucristo iba en camino de Emaús, empieza a platicar con estos discípulos de todo lo que decían los apóstoles, lo que decían las escrituras, lo que decían los salmos acerca de él y la ley acerca de Jesucristo. Y se cumple al pie de la letra, así como bien cumplido. Entonces nosotros, lógico que nos entusiasmamos a leer el Antiguo Testamento cuando siglos y siglos y siglos antes de que viniera el Señor Jesucristo se anunciara. Y viene Jesucristo, se cumple al pie de la letra. Y luego se predica y vienen muchas otras personas a los pies de Jesucristo porque tal como se anunció, se dijo. Pero recuerde el lenguaje, es que Daniel vio la gloria de Dios, parecido a Ezequiel, capítulo 1. Daniel ve la gloria de Dios y ve un trono y el anciano de días, y a la diestra de él ve a uno como hijo de hombre. Y a este, como hijo de hombre, se les ha dado todo el dominio, todo el poder. Y eso parece que es el lenguaje del Nuevo Testamento, porque es lo que predicaron los apóstoles, es por lo que murió Esteban, es lo que nos anuncia Apocalipsis, pero en realidad es profecía, uno como hijo del hombre. Entonces, el día de hoy cuando pensamos nosotros que Jesús es hijo de Dios, y cuando pensamos que Jesús es hijo de hombre, lo que habla en realidad bíblicamente más de la deidad de Jesucristo es la parte de que Jesucristo es como hijo de hombre, por la mera profecía que estaba anunciada. Ahora pues hasta aquí diríamos todos los que chidote, pues todos creemos eso, ¿quién no va a creer? Pero hay cierto grupo, en especial de judíos, que no han aceptado al Mesías y dicen, no creo en estas cosas. Se oponen a creer aunque sea tan clara la evidencia. Y dicen, hay diferentes el por qué. Una de esas dicen, no creo que Jesús es el Mesías del que habla Daniel 7, porque el Mesías de Daniel 7 es Israel, la nación de Israel. Otros dicen, no creo que Daniel 7 tenga Jesucristo, porque cuando Jesucristo o el Mesías venga, todas las naciones van a ser destruidas. Y cuando vino Jesús, no fueron todas las naciones destruidas.
Y la otra razón, dicen, pues es que no creo que sea Jesucristo el Mesías, porque el Mesías que nos anuncia los profetas es solamente hombre, no es divino. Y ustedes dicen, cristianos, que Jesucristo es Dios, es divino. Entonces, nosotros no creemos porque el Mesías que esperamos va a ser un humano simplemente. Y entonces, basados en eso, vamos a ver el punto de vista de ellos tantito, rápidamente. ¿Ok? ¿Y cómo defienden de que Israel es este hijo de hombre que aparece a la diestra del anciano de Días? Usando el mismo capítulo 7. El mismo capítulo 7, sin irnos a otros lados, vamos a continuar ahora en el versículo 15, y dice así, ponga atención porque si no se me va a perder, se me va a dormir. Si no, va a decir que aburrido estuvo la predicación hoy, porque no entendí nada. ¿Y tú entendiste? No, pues yo tampoco. Ellos dicen, el hijo de hombre que apareció a la diestra del anciano es Israel, usando la misma escritura, el mismo capítulo 7 de Daniel. Versículo 15. Dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Ya vieron? Es Israel, dicen. Esta parte de la escritura ignoró, se salteó, no habló, no mencionó al Hijo del Hombre. En lugar dijo que recibirían el reino los santos del Altísimo. Y todavía cuando entiendan más el texto, porque Reina Valera, me fijo que algunas personas medio no le agarran la onda, todavía usted puede acabar concluyendo que es cierto, porque dice, el Altísimo les va a dar el reino. No está diciendo que los santos son del Altísimo. Dice, recibirán del Altísimo el reino, los santos. Y usted dice, caramba, ¿sí es cierto? Los santos van a recibir el reino. Entonces, como no hay ninguna referencia en estos versículos que leímos del Mesías, pero sí de los santos que tienen que ser Israel, entonces es como si esta figura que apareció, que leímos antes de como el Hijo del Hombre, no es en realidad el Mesías, es Israel. Israel mismo. Ya los perdí. Sí, no, si los pierdo, pues a ver si uno le agarra, ¿no? Entonces la conclusión es que el versículo 13 que dice uno como hijo de hombre, versículo 14 dice le fue dado dominio, gloria y reino, es lo mismo que el versículo 18, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Versículo 13 y 14 es lo mismo que versículo 18, los santos y uno como el hijo de hombre dicen que es el mismo. El mismo. ¿Capichi hasta aquí o ya los perdí? Ya los perdí. Ok. A ver, levante la mano el que no lo he perdido. Dele 2. Ya, 3, 4, 5. Esto está bien, lo entusiasma a uno, brother, porque aquí es donde nosotros decimos, ok, sí, qué bien, hay que exigir Biblia. Seguido escucho yo declaraciones que la gente hace que las avienta como si fueran verdad y luego bien seguro de sí mismo, como que no es verdad. Dame Biblia que demuestre tu declaración, ¿no? Y le podría decir muchos. ¿Y estos brothers están usando la Biblia? Bueno, es justo. Para defender su punto están usando el mismo Daniel, el mismo capítulo 7. Y ahí mismo, el mismo contexto que estamos hablando. Pero hay que usar todavía más Biblia que eso. Hay que usar todavía más. Hay que quemarse más las pestañas. Hay que ir a la palabra de Dios sin ideas preconcebidas. Hay que permitir que la palabra de Dios nos hable.
Los cristianos decimos, como hijo de hombre, que parece un hijo de hombre, tiene que ser un rey. El mismo contexto lo dice. Así esta es la defensa de nosotros los cristianos, que decimos que como hijo del hombre es el mismo que Jesucristo, el Mesías. Porque el versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes y son derrumbadas por otro rey. Y hasta ahorita ustedes dicen, no me convence, vamos a seguirle rascando. ¿Por qué decimos que tiene que ser un rey? Versículo 18 dijo, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El asunto es de que ellos están asumiendo que el Altísimo es el mismo que el anciano de días. Y no es lo que dice la Biblia. Sí reciben el reino los santos, pero el Altísimo no es el mismo que el anciano de días. Es una asunción que se está haciendo. Y cuando nos metemos a ver la palabra de Dios, lo vemos claramente. Y aquí viene haciendo un exégesis correcto de la palabra de Dios. Daniel del capítulo 2 al capítulo 7, ¿en qué idioma se escribió originalmente? ¿Otra vez qué? Arameo, no se asusten, se vale. Arameo. ¿Okay? Son de los poquitos partes de la Biblia que se escribió en arameo. Daniel, tantito de Esdras, mucho menos de Jeremías. Pedazos cortos de la Biblia que se escribieron en un idioma diferente. Después de que volvieron de la cautividad, ya el pueblo vuelve hablando arameo, pero dentro del círculo religioso todavía se usaba el idioma hebreo. Dentro de la crema y nata de la religión hebrea se usaba el hebreo. Pero el populacho hablaba arameo. ¿Qué idioma hablaba Jesucristo? Arameo y griego, que era el inglés del día de hoy, ¿no? Entonces el Nuevo Testamento ya se escribe en griego. No en arameo, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Pero esta porción, y es bien importante para entender, del capítulo 2 de Daniel al capítulo 7 está en arameo. Ese es el idioma original. No en hebreo, no en griego, no en mexicano, está en arameo. Vamos a hacer un exégesis correcto de la palabra de Dios. Porque aquí en estas citas, en estos libros, en estos capítulos del 2 al 7 aparecen 2 palabras muy similares. Muy, muy similares, que es más, significan hasta lo mismo, pero no son las mismas palabras. Y estas 2 palabras revelan el estatus elevado de Dios, el estatus elevado de la deidad, y son traducidas como altísimo. Pero son 2 palabras, no es una palabra. La primera palabra, y perdone mi arameo, es ilahá. Más o menos, ¿no? Ilahá. Ilahá aparece 10 veces del capítulo 2 al capítulo 7. 10 veces aparece la palabra ilahá, que es traducida como altísimo. 9 de esas 10 veces aparece del capítulo 2 al capítulo 6. 9 veces aparece la palabra ilahá del 2 al 6. Ejemplo, Daniel 3:26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la palabra del horno, a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, ilahá. ¿Otra vez de quién? Del Dios ilahá. Salid y venid. Entonces Sadrach y vinieron, ¿no? Otro ejemplo, Daniel 4:2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahí está la palabra ilahá. Entonces, de las 10 veces que esta palabra altísimo, que es del ilahá en arameo, 9 veces aparece del 3 al 6. Y una sola vez aparece en el capítulo 7. Pero vuelve a aparecer en el capítulo 7, el cual estamos tratando hoy. En especial, ahorita le llegamos a ese. Ahora hay otra palabra que está aquí, brothers. Hay otra palabra que está aquí que también significa altísimo.
Y esta otra palabra que significa Altísimo aparece 4 veces en el libro de Daniel, en arameo, pero solo y únicamente aparece en el capítulo 7 de Daniel. Y esta palabra es la palabra Elionín o Elonín, parecida a Elohim, pero no es Elohim porque no es hebreo, esto es arameo, es Elionín, algo así. ¿Ok? 4 veces la palabra Altísimo, que viene del Elionim, y solo aparece en el capítulo 7, y solo aparece después de la aparición de uno como hijo de hombre. No aparece antes esa palabra, solamente después. Y nos preguntamos, ¿no? Haciendo otra vez la interpretación correcta de las Escrituras, ¿por qué? ¿Por qué no apareció antes? ¿Por qué no se usó antes la palabra esta de Leonín, de Altísimo, cuando habló aquel o cuando habló aquel en otros capítulos? ¿Por qué apareció en este instante justo después de la visión de uno como el Hijo del Hombre? ¿Por qué? Y la respuesta es clara. En el momento que uno como hijo de hombre viene en las nubes y recibe poder, dominio eterno y gloria, de repente ya tenemos 2 figuras exaltadas. No una. ¿Cuántas? 2. Y hay que hacer distinción entre las 2 figuras destacadas o con su estatus alto. Ya son 2. 2 figuras que reciben adoración. 2 figuras que tienen todo el poder y la gloria. Y ahí es donde entra la nueva palabra que significa también, se traduce también como Altísimo. Entonces, eso es Daniel 7, la nueva palabra que tenemos aquí del versículo 18, donde dijo, después recibirán el reino los altos del Altísimo, es Elionín. Elionín, los santos del Elionín. Ya no solo usó la palabra Ilahá, se usó Elionim. Es arameo. No está hablando del mismo Altísimo que estaba hablando en los otros capítulos. Si fuera el mismo, hubiera seguido usando la misma palabrita. Pero ya no es la misma. Y solo apareció justo después de la visión de uno como hijo de hombre. Entonces, los santos reciben el reino del Altísimo de uno como hijo de hombre. Ese es el Altísimo. Uno como hijo de hombre. Y lo reciben después que las bestias son derrotadas. Y eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Fíjese, tantito, vamos al final de la Biblia, capítulo 22 de Apocalipsis. Ya acabando pues la Biblia, ¿no? Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Capítulo 22 de Apocalipsis. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí están 2 tronos, del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y usted ve varias ocasiones que dice la palabra de Dios que reinaremos junto con Dios, que recibiremos la tierra por heredad. Muchas veces. Y es lo mismo de Daniel 7:18. Los santos recibimos de Jesucristo, del Mesías, del Altísimo, de uno como hijo de hombre,
el gobierno, el poder. Los confundí, los veo bien así como que, como pastor, esto sí lo hubiera dejado por miércoles. Bueno, el caso es de que todavía nos queda tiempo, fíjese, sí voy avanzando, porque no me están interrumpiendo. Dice, a lo mejor van a haber preguntas y nos tardamos, pero vamos bien. A ver, dejen la boca abierta quien está confundido. Es que esto es bien maravilloso, es bien asombroso, es importante, se pierde mucho en la traducción, sí se pierde, es parte de lo limitado del ser humano. Siempre lo hemos dicho y hemos dado ejemplos. Cuando yo le digo a alguien, te quiero, y le pido a usted, tradúzcamelo, usted va a decir, I love you. Y yo decir, no le dije I love you, le dije te quiero. Pues eso es. Pues es que no la amo, la quiero. Hay barreras en el lenguaje, hay limitaciones en el lenguaje. Y muchas veces esas limitaciones en nuestro idioma las aprovechan aquellos guiados por el enemigo para confundir a la gente. Para confundir a la gente. Dice, mira, aquí dice esto y aquí dice esto. El Altísimo directamente nos entrega el reino, entonces tiene que ser Israel, ¿no? Aparte que si seguimos rascándolo, pues lógicamente que hayamos más razones de por qué no puede ser Israel. O ningún otro humano, o ningún otro pueblo, por qué no puede ser Guatemala o El Salvador, el que recibe el poder, el dominio, el reino. Pues que está hablando el 18, que está hablando el versículo, el 14, porque otra vez volviendo al 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, está hablando de uno como hijo hombre, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, y Reina Valera dice, le sirvieran, para que todo mundo le sirviera. Ahora, otra vez estamos en el arameo, tengo que sacar el arameo, porque son traducciones que nos limitan mucho. Esta palabra del arameo, y yo créame que tuve que escuchar un chorro de personas, a muchas personas que son expertas en los idiomas, y comprobar con uno y con otro, y luego buscar en un diccionario y en otro diccionario para que no le digan, para que no le cuenten, para que no quede uno todo trole siguiendo a gente que está ciega y un ciego que guía a otro ciego. Caen ambos en el hoyo. Entonces, escuchando a todos estos sabios de las lenguas, aquí cuando dice para que todo mundo, todo pueblo, para que todos les sirvan, aquí está la palabra palaj en arameo. Palaj. Y esta palabra, con el tiempo, la han traducido como sirvan o servicio, pero en realidad el significado de la palabra palaj es adorar. Y no tenemos que ir muy lejos, nomás nos quedamos en el mismo libro de Daniel y en el mismo idioma del arameo para ver que es cierto que la palabra palaj, que en Reina Valera 1960 fue traducida como servicio y en tantas otras Biblias traducido como servicio, en la realidad es adorar. Adorar. Y no puede ser adorado nadie que no sea Dios. Entonces Israel dice que él es el que está hablando de como hijo de hombre, está contradiciendo el mismo libro de Daniel, porque Daniel de eso se trata, en contra de la idolatría, en contra de darle adoración a cualquiera que no sea Dios. Fíjese, vamos a hablar unos versículos para que vea que palaj sí significa adoración, en ese contexto. Aquí mismo en el libro de Daniel, en el mismo arameo, los capítulos del 2 al ¿qué? 7. El versículo 3:12 dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses. Esa es la misma palabra, la mismita palabra del versículo 14 que dijo que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Es la misma palabra. ¿Se fijó? En el mismo libro dice, no te han respetado, no adoran tus dioses. Versículo 14, capítulo 3 de Daniel, sigamos.
Empiezan a cambiarle la traducción y ahora el 3:14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis. Ahí está la misma palabra, ahora se tradujo como honráis. No honráis a mi Dios, es la misma palabra palaj. Y ahora se tradujo como honráis, pero es adoras. ¿Es cierto que no adoras a mi Dios? Capítulo 3, versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos. Ahí está otra vez la palabra palaj. Hombre, voy a terminar pero con sedio de aquí. No serviremos, dijeron ellos, a tus dioses. Y aquí es, no adoraremos a tus dioses. Sí, ¿qué más? Ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir. Ya está otra vez la palabra palaj. Pero incluso ahí usted está viendo que todo está dando vueltas de darle adoración. En este caso a dioses falsos, no palaj. ¿Se fijó? Ahora, eso es aún incluso en el contexto negativo de una adoración a dioses falsos. En el positivo se vuelve a usar también la palabra de buen servicio, buena adoración. 3:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos, dice Reina Valera el 60, no puede librarnos del horno. Ahí está, servimos. ¿Cuál es la palabra? Eso. Vámonos hasta el capítulo 6 para seguirle a esto, para avanzarle. 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente palaj. Y aquí está traducido sirves, pero adoras. Tú continuamente adoras. El versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente palaj. 14 ahora, 7:14, vámonos hasta 7, capítulo 7. Es donde estamos. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le palaj. ¿Podría ser un ser humano? No podría ser. En el capítulo 3 de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego porque no palaj a un Dios falso. ¿Sí? No adoraron. En el capítulo 6, Daniel fue echado al horno al foso de los leones porque palaj al Dios verdadero. Es el mismo contexto, no puedes adorar a nadie más que a Dios, es al único. En el capítulo 4 y capítulo 5, los reyes son humillados por no darle la honra y la gloria a Dios. Al último uno es salvado y el otro muere. ¿Qué? O sea, es el contexto de Daniel. En el capítulo 2, con la visión que tiene Nabucodonosor de la estatua grandota, ¿quién es quien salva al último? ¿Quién derrota a todos esos falsos reyes que exigen ser los meros, que exigen yo? Es un rey que derrota a todos los demás, le pegan las patitas y lo hace pedazo y se convierte en un gran monte. Y es lo mismo ahora de este capítulo, el capítulo 7. Vemos a las 4 bestias y ¿cuándo son derrotadas? Justo antes de que el Hijo del Hombre reciba todo dominio, todo poder, toda gloria. Entonces, tiene que ser el Mesías, uno como el Hijo del Hombre, no puede ser un ser humano, porque contradeciría, y nomás nos estamos quedando en el libro de Daniel, contradeciría lo que mismo Daniel está enseñando, que solamente a Dios podemos adorar, solamente podemos a Dios palaj. ¿Se fijaron? Entonces es increíble porque de repente cuando apareció uno como el Hijo del Hombre, apareció otra palabra para describir al Altísimo. Porque la primera palabra era para el anciano como Edías, pero la segunda describía al uno como el Hijo del Hombre.
Y aparece 4 veces la palabra describiendo a ese Altísimo. Son 2 Altísimos. Pero al ver nosotros que el Altísimo le entrega el poder a los santos, decimos, "Ah, ¿es el anciano de días?". No es el anciano de días. Es uno como hijo de hombre. Entonces usted puede ver por qué les ardía mucho a aquellos fariseos cuando Jesucristo se presentaba como hijo de hombre. ¿Por qué les calaba? Ahora también les ardía cuando decía que Dios era su padre, ¿verdad? Y lo querían matar porque se hacía igual a Dios. Así dice el Evangelio de Juan. Que lo querían matar porque se hacía igual a Dios. Y no podían tolerar tal cosa, ¿no? Entonces, brothers, según el libro de Daniel, ¿a quién servimos? Si queremos usar esa interpretación de Palaj, a Dios. A Dios. Ahora, algunas personas todavía quieren más. Y diremos, ok, vamos a salir del libro de Daniel usando el mismo arameo que otras partes de la escritura están escritas en arameo para buscar esta palabra de la cual estamos hablando, que significa no servicio como yo te sirvo a ti o tú a mí, sino adoración como a Dios. Bueno, otras partes de la Biblia ya hablamos que es Esdras. Esdras está escrito en arameo del capítulo 4, versículo 8, hasta el capítulo 7, versículo... no me acuerdo, hasta el versículo 6. Y luego otra vez vuelve a comenzar del capítulo 7 hasta el, no sé, por aquí lo escribí, creo que es 12. Vamos a ver esa parte de arameo de Esdras, capítulo 7, versículo 24. Aparece otra vez la palabra Palaj. Y es la última vez que aparece en la Biblia. Apareció en Daniel 4 veces y ahora va a aparecer en Esdras, en el arameo, la palabra Palaj, que tradujeron como servicio. Pero es un servicio a Dios, es adoración. Esdras 7:24, que es en arameo, dice, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros, ahí está la palabra, de la casa de Dios. Palaj. Ahí apareció otra vez la palabra Palaj. En ministros de la casa de Dios. Ninguno podrá imponerlos tributo, contribución y renta. Ministros. El contexto es adoración religiosa. Es servicio religioso. Ese es el contexto. Por eso uno como hijo de hombre tiene que ser divino. No puede ser un humano normal, corriente. Tiene que ser divino, porque la misma escritura lo pone. Ahora, ya voy a empezar a aterrizar. La otra parte es que tiene que ser humano. Ahí es donde está, ¿no? Y la defensa para ellos, que uno como hijo de hombre tiene que ser humano, es porque el libro anterior que estudiamos, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Quién dijo? Eso, usted nunca me falla. Ezequiel menciona más de 80 veces a hijo de hombre refiriéndose a Ezequiel mismo. Entonces dicen, a Ezequiel le llamó hijo de hombre más de 80 veces Dios, entonces tiene que ser humano, porque Ezequiel no describe que uno como hijo hombre tiene que ser divino. Error. Luego lo hace Ezequiel en la visión que tiene de la gloria de Dios. Que volvamos a eso. Ezequiel capítulo 1. Vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué sucede con Ezequiel? Pero vámonos hasta el versículo 26 de Ezequiel. Fíjese, no, póngale atención porque aparecen las nubes y todo ese rollo en Ezequiel también. Ezequiel 1:26. Dice, está viendo la gloria de Dios Ezequiel. Ok, recuérdese, aquí ya le cortamos mucho en el 26, pero dice... Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre. ¿Apareció el hombre o no? Mire, si apareció. Dice, la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.
y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Fíjese lo que estaba viendo Esteban cuando estaba a punto de ser asesinado. ¿Se acuerda? Ahorita lo leímos en Hechos capítulo 7. Él lo mismo dice, de fuego de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Dígame, ¿no? Como hijo de hambre, ¿no es divino? Es divino. Es divino. Pero nos hacemos ideas preconcebidas que batallan para ajustarse. ¿Cómo que dos figuras altísimas y Dios es uno? ¿Cómo son dos? Sí, Dios es uno, pero de una manera asombrosa, maravillosa que no comprendemos. Se ha revelado a nosotros, no en dos, sino en tres personas. Y esa historia es para la próxima ocasión. Es maravilloso, bro. Ezequiel vio la figura del hombre y era la gloria de Dios. ¿Y qué termina haciendo Ezequiel? Adorando. Adorando. Así terminó exactamente. Dijo que se postró en su rostro. Es lo único que queda hacer. Por eso cuando usted ve que la gente en el libro de Hechos se están escuchando a la predicación que están usando a los profetas para predicar a Jesucristo, la única conclusión de ellos es cuando lo entienden, cuando lo aceptan, cuando invitan, que la religión les estorbe, que el legalismo les estorbe, cuando permitan que Jesucristo verdaderamente trabaje en sus vidas. El único resultado es adorarlo. Y lo adoraban. Y lo adoraban y lo adoraban y aún todavía lo seguimos adorando. Pero como Él pide, no como nosotros se nos da la gana. Brothers, espero que hayan entendido. La verdad, yo sé que aquellos que me critican que doy estudios, pues ahora sí. Tengo una pregunta aquí en el 27. Dice, apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, ¿se referiría al Espíritu Santo? Es lo más posible. Exactamente. O sea, vemos tantas figuras. Es que la palabra de Dios nos da tanta enseñanza y a la misma vez, como es escritura profética y usa tanta poesía para escribir, ha llevado a muchas personas a sacar conclusiones medio raritas, ¿verdad? Porque esta profecía, como dijimos que la semana pasada, antepasada, no sé cuándo, usa mucho lo figurativo, ¿eh? Para darnos... Pues, ¿cómo va a escribir la gloria de Dios? Lo único que nos queda los figurativos, es lo que digo. Cuando Juan el Bautista vio a un F-35 y vio un tanque, era el año 90 después de Cristo. ¿Cómo lo escribió? Exacto. O sea, ¿qué les iba a decir? Un avión, todavía no se inventan, pero cuando los inventen ustedes van a saber de lo que estoy hablando. Describen las cosas como pueden.